Actividad complementaria del grupo A, que está integrado por Paula Andrea Pidacho Olivos, Jorge Agustín Caicedo Villamarín y Luis Alberto Arcero Vergara. El primero es la revisoría fiscal. Entonces, esta es como una actividad que está integrada fundamentalmente hacia un interés público, en el que esta se orienta por un contador público y se podrá apoyar en conceptos de peritos. Esto es como un informe que se le ha pedido a expertos de materia técnica, económica y contable. Esta figura de revisoría fiscal, que se integra por profesionales, son idóneos, honestos, íntegros y responsables, y cuya labor es informar regularmente a los inversionistas al gobierno acerca de los siguientes puntos: en cómo está el manejo de la entidad, si los administrados y la empresa cumplen con los deberes legales y estatutarios, y si los estados financieros reflejan fielmente la situación financiera y estados económicos de la entidad. Las clases son obligatorias y la potestativa. En la obligatoria se debe tener revisor fiscal a las sociedades por acciones y compañías extranjeras. Estas no podrían exceder los 5.000 salarios mínimos legales vigentes y esta se debe cumplir cada año. Esta solo se puede llevar por un contador público, no por terceros. En cambio, la potestativa es cuando la administración no corresponda de todos los socios, lo que se represente no sea menos del 20% del capital. Esta sí se puede ser desempeñada por personas que no sean contadoras. El origen y la evolución, esto primero fue como explicado como un mandato, donde los contadores públicos demuestran su profesionalización. De esto pasó a ser un órgano en colaboración con las entidades gubernamentales. Este es el resultado de los convenios que se asocian y delegan hacia un tercero para demostrar sus facultades de inspección y de control. Las características se dividen en cinco, en las que son la permanencia, en la que esta daba como por cubrir las operaciones en su fase de preparación, celebración y ejecución. En la segunda tenemos la cobertura total, que es donde se debe ver el total de la manera que ningún aspecto o área de operación de la empresa esté vedado al revisor fiscal. La independencia de acción y criterio es donde el revisor fiscal debe cumplir con las responsabilidades que se le asigna a la ley y su criterio debe ser personal. Cuando dice debe ser libre de todo conflicto, es cuando el interés que se le resta la independencia y ajena a cualquier tipo de subordinación respecto de los administradores, que pues precisamente son los sujetos pasivos de su control. Como por último, la función preventiva es la vigilancia que ejerce el revisor fiscal, en donde debe tener carácter preventivo de sus informes oportunos. La función social es un crecimiento en el proceso que no, pues, no ha terminado, y no solamente sea las sociedades anónimas, sino que se está como tratando de vincularse a los grandes patrimonios, que sea como indispensable para que los terceros puedan confiar en la información financiera que se le brinda hacia la comunidad general. El objetivo se viene en cinco. El primero pues es como un análisis para el patrimonio de la empresa que sea adecuadamente protegido. El segundo es que la vigilancia sea igualmente para los actos administrativos al tiempo de su celebración y ejecución, que se ajuste al objeto social de la empresa. El tercero, la inspección, que sea constante hacia los libros de contabilidad, hacia las actas, hacia los documentos contables, para asegurarse de que estos todos cumplan los requisitos establecidos por la ley. En la emisión de certificaciones sobre los estados financieros se tiene que presentar de forma fidedigna y hacia el Estado de pérdidas y ganancias y resultado de las operaciones. Y por último, estas tienen que tener una colaboración con las entidades gubernamentales de regulación y control. Pasando al punto B de la profesionalización, esta nació en el creciente desarrollo comercial y financiero de las empresas a la mitad del siglo XIX. Esta fue reglamentada por la Ley 73 de 1935. Se le asigna al contador público como función privatitativa por el Decreto 2376 de 1956. El revisor tiene como una herramienta el derecho societario y posteriormente su profesionalización. Se le da fe pública a esta función por el objetivo de contribuir a la realización del valor de la seguridad. Al contador se le da imparte fe pública en el que por ello el Estado se apoya en él. Y hay un reconocimiento del valor científico de las normas de contabilidad y las normas de auditoría. La función social, esta es por sociedades anónimas, de la forma social para vincularlos a los grandes patrimonios. Esta fue una inclusión de la ley 43 de 1990, de cierto tamaño en cuanto a activos brutos e ingresos brutos. Una vez ya se profesionalización, se fue indispensable para los terceros confirmar en la información financiera. No se ejerce solamente beneficios en la sociedad, sino en la comunidad en general y para ellos. Y esto se adquiere a las dimensiones de una verdadera función social. Para la estructura de la revisoría fiscal se tienen 9 pasos en el que primero se ve qué tipo de estados son, si son individuales o separados. Segundo, la remisión del resumen de políticas. Tercero, una indicación del marco de información en el que se utiliza para preparar los financieros, los estados financieros. Cuarto, la indicación si se va a utilizar por las NIA o por las NAGA. Quinta, la aclaración de independencia. 6, el señalamiento de la evidencia obtenida por el revisor fiscal. 7, secciones de informe sobre los requerimientos legales y opinión de la efectividad del control interno. Octavo, párrafo de énfasis según la NIA 706 y 9, párrafo 9,
sobre cuestiones según la NIA 706. Como por último, el contrato del órgano, esto se hace una comparación entre el cuerpo humano y la organización de la sociedad. Existen órganos que no dependen de la celebración del contrato específicos, sino de que se desempeñen sus funciones. Existen diferencias entre las reglas del órgano y aquellas contractuales en las que las personas de momento dado forman parte de él. Son ejemplos las relaciones conforme al término de duración de sus funciones. Se observa este cambio donde se produce dentro de las sociedades y se trata de una concepción más clara de la estructura interna en la cual se desarrolla el principio de la especialidad. Muy buenas tardes. Continuando con nuestra explicación de Paula Andrea, a continuación vamos a tocar el tema acerca de la revisoría fiscal, la auditoría interna y la externa. Aunque estas tres están muy ligadas y van de la mano, tienen ciertas diferencias. Bien, la revisoría fiscal está desarrollada por un contador público, el cual no tiene ningún vínculo laboral con el ente económico, en este caso las empresas que estén obligadas a tenerlo. Desarrolla una función de investigación, de control, de verificación y sobre todo avala los estados financieros, los informes que se emiten y también deben ir firmadas las declaraciones tributarias por él para darle la suficiente legalidad. Aparte de eso, esta revisoría fiscal, por lo general, con base en algunos requerimientos de ley, debe ser desarrollada por un contador y debe estar debidamente registrado o nombrado en la Cámara de Comercio. Bueno, la auditoría interna. Esta auditoría interna surge con la posterioridad a lo que es la revisoría fiscal. Por lo general, las auditorías internas son movimientos que exigen la misma gerencia simplemente para corroborar que sus actuaciones o todos los movimientos estén debidamente catalogados dentro de la norma, que las cifras y todo tengan coherencia con todo lo que se necesita. Es un examen crítico, sistemático y detallado de un sistema de información de una unidad económica realizado por un contador público también sin vínculos. Es como una investigación, simplemente que se hace por petición de la gerencia en este caso, simplemente para verificar esto. También tenemos la auditoría externa. Esta auditoría externa pues es hecha a raíz o a petición de terceros en los casos de negociaciones para que un ente imparcial dé un dictamen acerca de algunas negociaciones que se van a llevar a cabo. Por lo general, como les decía, estos son solicitadas por algún externo cuando se van a realizar algunos negocios importantes. Entonces, bien, como ya lo dijimos, la revisoría fiscal, en un alcance que ejerce la revisoría fiscal, tiene como objeto el control integral de todos los estados financieros. La auditoría interna se enfoca en el área administrativa, operacional y las finanzas. ¿De acuerdo? Busca corroborar que las actividades se estén realizando de manera oportuna y siguiendo las políticas de la compañía. La auditoría externa tiene su alcance, como lo dice, se basa más en áreas en que pacten con un control de algunas prestaciones de servicios. Me explico, las empresas o un tercero los contratan simplemente para verificar algunos datos, algunas carteras, algunos informes de ingresos, etcétera, y es más específica. Mil gracias. Buenas tardes para todos, mi nombre es Jorge Agustín Caicedo Villamarín y a continuación explicaré la revisión fiscal. ¿Qué y a quiénes les corresponde o tienen la responsabilidad para el periodo 2022? La revisión fiscal. Entonces debemos tener en cuenta que para esto se requiere tener en cuenta el Código del Comercio en su artículo 203, el cual indica que son las sociedades por acción, las sociedades que por ley o por estatutos de administración no corresponda a todos los socios, cuando así lo disponga cualquier número de socios excluidos de la administración que representen no más de un 20% de su capital. De esta misma manera, pues podemos tener que esta responsabilidad se encuentra enmarcada bajo las premisas legales y el fundamento de la obligación jurídica de la revisión fiscal, em, teniendo en cuenta los recursos bajados en salarios mínimos, teniendo los cambios presentados en estos valores en cada un periodo o en cada año. Asimismo, decimos que se denomina como revisión fiscal aquellas entidades que sus activos superan los 5.000 salarios mínimos, o sea, 4.542 millones aproximadamente, y podemos identificar
esta responsabilidad de la misma manera cuando los ingresos son similares o mínimos a los 3.000 salarios mínimos o 2.725 millones. Por último, pues podemos observar o decir que se corresponde a la fecha 31 de diciembre del año anterior con el fin de poder identificar quiénes tienen o la obligación o la responsabilidad de la revisión fiscal. Asimismo, se tiene en cuenta el costo sobre el salario mínimo mensual del año anterior a 31 de diciembre, en este caso en el 2021, 908.526 pesos. De esta manera, pues también podemos identificar el marco jurídico profesional eh, por el cual las instituciones o las sociedades se deben regir y el cual nosotros debemos orientarnos y basarnos de una manera profesional basada en la ley de nuestro país para poder ejecutar una revisión fiscal o ser revisores fiscales como tal. Tenemos un marco jurídico que es, como lo veníamos diciendo anteriormente, el Código del Comercio, en su artículo 203, la Ley 43 de 1990, en la Ley 145 de 1960. Esta es mi actividad. Mi nombre es Jorge Agustín Caicedo Villamarín. Muchas gracias. Muy bien, y como lo hemos visto a lo largo de esta presentación, podemos sacar nuestras propias conclusiones. De allí que decimos que el revisor fiscal se convierte también en una parte primordial, una herramienta de control tanto de la administración de impuestos porque deben ir todas las declaraciones firmadas y avaladas por él. La emisión de los estados financieros también adquieren validez al estar firmados por el revisor fiscal. ¿De acuerdo? En este mundo globalizado, la revisoría fiscal también es un factor determinante ya porque está ayudando a integrar todas estas normas, las NIF, las DIC, para que las empresas puedan emitir sus estados financieros de acuerdo a la globalización que tenemos en este momento. Según el artículo 203, también ya hemos visto que determina las dos clases de las decisiones a cargo de un revisor fiscal que también tiene que emite su criterio, ¿no? La otra parte es que la imparcialidad permite obtener herramientas transparentes para mejorar la toma de decisiones, tanto por parte de la empresa, la junta directiva, o sea, en este caso, internas como externas, en el apoyo de alguna negociación. Y se reconoce que la revisoría fiscal es un apoyo al contador en el ámbito de unificar conceptos en la procura de la verificación de estos procesos. ¿De acuerdo? También tenemos que el revisor fiscal forma parte de la cadena moral y ética del sistema económico de las empresas y por lo tanto hace parte integral de la formación de la nación, pues porque en últimas toda esta cultura de verificación va a permitir que sea reconocido el país económicamente muy bien y sobre todo profesionalmente. Hasta aquí nuestra pequeña actividad número 1. Mil gracias.